flor de deuda. Bueno, así que para mí es muy, muy lindo poder retribuir y ser parte de este proyecto. Este proyecto nosotros vamos a hablar varias veces de cosas que podrían parecer ideales, románticas, intangibles, un poco lo que a uno le pasa cuando mira un reel de Instagram sobre respire, medite, tenga buena vida, que uno lo siente como ajeno a la realidad concreta de mi día a día, de mi vida o muerte del paciente, ¿no? Como si fueran cosas de buena intención. Vamos a ver si a lo largo de esta conversación, en cada una de estas conversaciones a lo largo de estos 13 años, yo siendo psiquiatra, hablando con anestesiólogos, siempre aprendí algo. Vamos a ver si logramos captar que el fenómeno es más que adicción en anestesiología, por qué anestesiología lidera toda la bibliografía en suicidio, depresión y adicciones. Vamos a ver si lo podemos encajar en otros contextos. Una, en un contexto de por qué sucede, si esto tiene que ver como solemos vivirlo dentro del ambiente con debilidades propias de la persona, o si tiene que ver con algo del sistema que se genera y de la especialidad en sí mismo. Y por otro lado vamos a ver si todos nosotros estamos tan ajenos a esos factores que en determinados colegas determinan una depresión, un intento de suicidio, una adicción. Vamos a ver si nosotros no somos parte. Y siendo parte, vamos a ver si no hay algunas herramientas, que en salud mental las herramientas son invisibles, son intangibles, que uno tiene en su botín, que de golpe no se dio cuenta. Si uno no tiene herramientas de afrontamiento, de empatía, de compañerismo, de manejo del enojo, que quizás no las validó, no las apreció como herramientas necesarias, del mismo modo que el tubo de intubación o el carro de paro son necesarios en un quirófano. Bueno, uno debería decir, bueno, cuando yo voy a quirófano yo necesito varias cosas. Efectivamente necesito que la aparatología funcione y que el monitor cardíaco funcione y que el aparato me tire las alarmas que me tenga que hacer y que yo pueda intubar y que yo tenga guantes, ya asepsia. Todo eso se necesita, lo concreto y material. Pero hay una cantidad de elementos intangibles que quirófano también necesita. Si los invisibilizamos, quizás entendemos por qué tenemos estos índices de suicidio, depresión, adicciones. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué humanitarios que se van a preocupar por los colegas? La principal preocupación de todas estas charlas no es los anestesiólogos, que por supuesto son parte importante. La principal preocupación es porque esto afecta directamente la seguridad de quirófano. O sea, si nosotros no tocamos esto, es como lo mismo que si dijéramos, no voy a cuidar la asepsia de quirófano, y entonces inmediatamente pensaría el paciente se va a infectar. Bueno, si yo no cuido la seguridad psicológica del quirófano, esto termina afectando la seguridad del paciente. La presidenta decía que yo trabajo en el cuerpo médico forense de Argentina, de la Corte, desde 1995. La Corte hizo un relevamiento desde 1930 de todos los fallos de responsabilidad profesional. No hay un fallo de responsabilidad profesional en quirófano que no tenga que ver con algo de lo que vamos a hablar ahora. No hay uno donde no haya agotamiento del profesional, no hay uno donde no diga el anestesiólogo estaba trabajando en 3 quirófanos, el anestesiólogo estaba en el baño, el anestesiólogo se retiró a los 5 minutos de terminada la cirugía. Y no hay uno donde la familia no exprese bronca por esa característica. Se logra con mucha dificultad, con muchísimo trabajo interno. Y es lo que hace al temple de la anestesiología. Esta llave de oro es lo que hace que un anestesiólogo sea un gran anestesiólogo. Por favor. No vayas a hablar mal de los cirujanos porque acá tenemos un cirujano invitado. Por eso se rió tanto. Nos va a hacer bullying, nos va a hacer bullying.
pero los cirujanos, usted no va a poder decir que nada de esto no le es ajeno. Le es ajeno, exactamente. Hay situaciones que son específicas de anestesiología y hay mucho que es quirófano. Quirófano. Sí, que ni se le ocurra, ¿eh? Ojo, él y yo estamos que somos los dos foráneos en la especialidad, estamos bajo confidencialidad. Y entonces vamos a decir eso. Es un profesional súper especializado, no lo olvidemos, un profesional que siempre está en relación a especializarse en cuanto a habilidades duras, no sociales, ¿no? Este es un primer contraste. Muchas carreras de especialistas en Inglaterra, en Australia, en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, ya han hecho una ecuación de que el aprendizaje del anestesiólogo tiene que tener un 60% de enseñanza en habilidades duras y un 40% de habilidades blandas. Por esto que vamos a decir, las habilidades blandas, mal denominadas blandas, las habilidades sociales, las habilidades de poder mirar al paciente a los ojos, de darle la mano, de todo eso intangible de lo que vamos a hablar ahora, conforman el resultado de la cirugía. Y eso es lo que nos va a costar muchísimo aceptar porque tenemos un pensamiento duro. A nosotros nos parece que cuanto mejor el aparato, mejor va a ser el resultado. Y yo voy a decir, cuanto mejor el aparato material y el aparato psíquico, mejor es el resultado. Y algo que entonces, por un lado es esto, ¿no? ¿Qué es lo más importante en una cirugía? Que yo me saque la vesícula, o que yo me saque un lunar, o que yo me saque un tumor, o salir vivo. Explica, mirá, uno no nace sabiendo dar malas noticias. Y no es lo mismo dar una mala noticia a las 8 de la mañana que darla a las 23. Pero vos, al familiar que le vas a dar la mala noticia a las 23 horas, cuando vos le expliques que se murió su hijo, la vida de esa persona va a depender de la calidad de la comunicación que vos le hayas dado. Ese duelo va a ir para un lado o para el otro dependiendo de lo que suceda en ese momento. Y si vos estás en la hora 23 de la guardia, es una pena, pero habría que tener una herramienta estandarizada para dar malas noticias que me permita estar muy agotado y recordar, voy a usar este protocolito. Entonces a la familia la voy a poner en un consultorio, voy a apagar el celular, nos vamos a sentar todos, le voy a decir al enfermero que no me interrumpa. Y le voy a dar un relato progresivo de cómo fueron los hechos, entendiendo, primero, que la vida de esa persona depende de lo que yo le estoy diciendo. Si estamos hablando de su hijo, si estamos hablando de su hermano, esa persona necesita saber qué es lo que sucedió. Y el único medio para saber qué es lo que sucedió en ese momento es el anestesiólogo, o en su caso el cirujano. Entonces lo va a tener que decir de determinada manera para poder ser entendido, porque va a dar una noticia de un enorme impacto. Y a mí me interesa, ¿esto lo hago por altruismo? Bueno, eventualmente los médicos todo lo hacemos por el bien del paciente y los familiares, pero también tengo un interés, porque el duelo patológico es el 80% de los juicios de responsabilidad profesional. Y el duelo patológico se genera cuando la persona no pudo captar las circunstancias de la muerte de su ser querido, que le es parte. Entonces, ¿cómo hago yo, anestesiólogo, que estoy metido en otro tema, que no soy especialista en médico-paciente, que mi especialidad no tiene que ver con eso, en la hora 23 de la guardia agotadora para hacer esto? Bueno, nada, si a mí en la carrera me enseñaron que hay un protocolo que me dice punto a punto, siéntese, mírelo a los ojos, haga un relato que es paulatino, progresivo, tire alertas en el medio del relato, trate de humanizarlo. En ese momento su hijo abrió los ojos, miró, o agarré la medallita no sé cuánto, se la doy, todo lo que humanice, ese relato le permite a la persona progresar. Y a mí me humaniza. Si a mí se me muere un paciente y yo no logro entender la profundidad de lo que está sucediendo,
lo más probable es que esa situación sea un plus de burnout. Si yo logro hacerlo de la otra manera, que es más difícil, que es más pesado, estoy en mi hora 23, la persona se va a poner a llorar y yo lo voy a tener que soportar, seguramente eso va a decrecer mi estrés crónico. ¿Cómo hacemos para generar a este profesional? ¿No le estamos pidiendo mucho? Entonces yo estoy diciendo que hay un profesional que va a estar muchas horas en quirófano, aburrido, porque anda todo bien. La mayoría anda todo bien. El anestesiólogo no tiene mucho que hacer. O sea, es el cirujano, es el equipo el que está haciendo. Y yo estoy ahí, estoy mirando mi celular, mi iPad, estoy aburrido. De golpe va a pasar que el paciente hace un evento imprevisto, catastrófico, del cual depende su vida y depende mi matrícula, y yo tengo que reaccionar acorde a las circunstancias. ¿Cómo hago para estar de muy distraído y tranquilo a de golpe? ¿Qué psiquismo tiene eso? ¿Qué psiquismo tiene eso de estoy tirado en la cama y de golpe me levanto y ya estoy con plena actividad psíquica, inteligencia? Por eso yo les dije al comienzo, esta habilidad que desarrolla el anestesiólogo, que se puede llamar proceso de toma de decisión catastrófica imprevista en situación crítica, es una llave psíquica de oro muy difícil de adquirir y muy difícil. Entonces, yo menoscabo mi sistema de recompensa. En algunos casos, en los profesionales con más burnout, esto se va a ver como yo llego a mi casa y no aguanto más las discusiones de mis hijos, ¿no? ¿Vieron todas nuestras familias? Discusiones, no aguanto más. Las discusiones que hay en mi casa, la música fuerte, que no hagan que no hagan la tarea, que haya que mandarlos a bañar, no lo soporto más. El almuerzo de los domingos, que me encantaba, venían mis viejos, mis suegros, no lo aguanto más. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con que yo estoy perdiendo la calidad de recompensa. Estoy perdiendo calidad. O sea, yo ya estoy metido en otro circuito. Y perder esa calidad de recompensa, fíjense, si estamos vistiendo a este anestesiólogo, me está metiendo en el estrés crónico. Yo estoy estereotipando mis rasgos psíquicos de resolución técnica en pos de todos los demás. Me encantaba ir a jugar al fútbol, me encantaba ir al cine, me encantaba correr, me encantaba... No, ahora yo tengo un gasto fijo, ahora yo tengo, el sanatorio, mi equipo me necesita el domingo a la mañana, tengo que estar en quirófano. Acabo de tener un bebé y me elijo la guardia nocturna para trabajar, como ayer hacíamos un chiste de eso. Y entonces fíjense eso, si uno dijera, bueno, vamos a hacerle una radiografía al anestesiólogo, es una mente de urgencia, eficiencia e hiperactiva. Y esto lo hace porque hace a su temple, por eso yo les decía, el paciente necesita el mejor anestesiólogo y el mejor anestesiólogo es el que tiene esto. Este es el temple. Es el señor que frente a un evento adverso va a tener la cabeza fría. ¿Cómo se hace para tener la cabeza fría? Va a tener la cabeza fría, va a tener un temple, va a poder pensar y va a poder afrontar la situación de vida o muerte del paciente. Eso que se hace en un momento, eso que sería el temple del anestesiólogo, lo logró con muchos años y con mucho trabajo introspectivo y sacrificando mucho sus espacios de recompensa. Bien. Fíjense que si logramos vestir al anestesiólogo en este basal de estrés crónico, es lógico que el doctor llegue a las 7 de la tarde a su casa y diga, necesito 2 vasos de whisky. Me voy a sentar a mirar la serie más estúpida, voy a mirar Gran Hermano, voy a tomar 2 vasos de whisky. Es lógico. No, si perdió esa capacidad, si llega a casa y el lío que hay en la casa lo está expulsando en vez de alojarlo, si no se siente en un rol de ser en la casa el que puede mediar, ya puede aparecer perfectamente una sustancia. Y entonces esto es lo que va llevándome a la predisposición al uso de sustancias psicoactivas que
cuando sigamos avanzando, se genera una verdadera cicatriz neuroquímica. O sea, toda esta especificidad que yo voy armando, ustedes recuerdan en las clases de neuro lo que es la adaptación de los receptores, lo que es la formación de neurotransmisores, todo eso no se hace de un momento para el otro. Eso lleva años donde yo voy perfilando determinado tipo de receptores. Entonces habrá personas que tienen una mayor cantidad de receptores dopaminérgicos porque son resolutivos y eficientistas, y habrá otros que nosotros los vemos, de golpe es el hijo al que le tenés que decir 10 veces andate a bañar, que evidentemente tiene una gran fortaleza en sus receptores serotoninérgicos de placer y de hedonía. Entonces, a partir de ello, yo voy a tener algunas consecuencias del estrés que ya debiera apuntar. ¿Sí? Es raro encontrar un anestesiólogo que no tenga temas con el insomnio. Y también vamos a observar otros factores y que se notan mucho en el anestesiólogo de 40, 45, 50 años. La irritabilidad, la labilidad afectiva, la explosividad, o sea, temas que antes yo iba progresando en el malestar hasta llegar a una bronca, ahora ante pequeñas situaciones, el enfermero que tarda media hora en traerme al paciente, exploto. Me enojo por demás. Esto en quirófano es muy habitual de todo el equipo de quirófano, que se generen estas condiciones de estrés crónico, y esto me afecta claramente en relación al ambiente que se da en quirófano. Gente muy irritable, gente muy lábil, muy dramatizadora, con poca gestión de la frustración. Entonces, una vez que yo ya tengo un piso de burnout, yo ya claramente tengo el piso de burnout es la plataforma que me va a derivar a cualquier patología, dependiendo de mi singularidad. Entonces estará el que hace un trastorno del estado de ánimo, estará el que hace una adicción, estará el que hace un trastorno del control de los impulsos, estará el que hace un insomnio grave, estará el que genera una disfunción familiar severa a partir de esta situación de burnout. Distraibilidad, trastorno del estado de ánimo, ¿no? Y a veces son indicadores como indirectos. El colega nos dice, sí, yo antes me gustaba ir al cine con mi familia y la verdad que yo ahora 2 horas metido en el cine me muero. Me estás matando, o sea, es un sacrificio. Fíjense que, claro, pero es que fíjense que eso habla de qué tipo de mente hay ahí. Una mente que está trabajando, es una mente eficiente, que no para y necesita recibir más rápida la información porque la resuelve más rápido. Y entonces fíjense que si pudimos vestir bien a este anestesiólogo y a esta persona y la metemos en el ambiente de quirófano, y el ambiente de quirófano es un ambiente de estrés por definición, no podría no serlo, y ese estrés se desarrolla en un ambiente que es anónimo, que es aséptico. No están las fotos ni de mis hijos ni de mis vacaciones. Todos los quirófanos son iguales, todos estamos vestidos iguales. Un pequeño ambiente donde estamos todos hacinados con esos montos de estrés y todos venimos con estreses basales importantes, y el anestesiólogo en sí mismo ni siquiera puede descansar tanto en el equipo, porque su incumbencia es un poco singular y hasta su ámbito de dónde va a estar parado en quirófano es pequeño. Fíjense que entonces es más entendible que estemos hablando de lo que estamos hablando, que estemos hablando de va a venir el impacto en salud mental. Uno debiera decirle al residente del primer día, el impacto en salud mental va a venir. Veamos cómo lo gestionamos. Podrá ser un insomnio, podrá ser una explosividad, podrá ser una impulsividad, una disfunción familiar, podrá ser una adicción, pero va a venir, se trabaja. Como todas las habilidades psíquicas, lo bueno del sistema psíquico es que todo se entrena y que todo es posible de adquirir. Estrategias que todas se pueden adquirir. Por eso siempre decimos, finalmente, cuando uno habla con un anestesiólogo, uno sabe que un anestesiólogo
alguien de quirófano, especialmente un anestesiólogo, cuando está bien, puede resolver situaciones gravísimas, casi imposibles de resolver. Se le ocurre todo tipo de soluciones. Si el aparato no anda, si es una persona que tiene 7000 herramientas en el botiquín. El anestesiólogo que está con burnout se paraliza, se bloquea y no puede resolver una endoscopía. Esto de disponibilidad opioide, hay muchos trabajos, creo que lo voy a mencionar varias veces, hay muchos trabajos de que la atmósfera de quirófano es una atmósfera donde se proveen los opiáceos, están volatilizados, y quien está más cerca de esa volatilización es el anestesiólogo. Entonces, si uno dijera, ayer tratábamos de pensar, che, la gestión del dolor para el anestesiólogo es igual, es lo mismo si a ustedes les duele mucho la espalda que si me duele a mí, o quizás el anestesiólogo con 2 analgésicos ya va a trabajar y ese analgésico que a mí me daría somnolencia y náuseas, a ustedes no se los da. Si esto fuera así, esto estaría en diálogo con todos esos artículos bibliográficos que dicen que están volatilizados los opiáceos y que quien está más cerca de recibirlo y de respirarlo es el anestesiólogo, porque es el que abre la ampolla y porque es el que respira la respiración del paciente, es el que está más cerca de la nariz del paciente, es el que está más en ese... Entonces, siendo tan exquisito el sistema opiáceo, ustedes lo recuerdan que es súper complejo, ¿no? Es el más complejo de todos, sirve para todo, sirve para el placer y sirve para el displacer, sirve para mi bienestar gástrico o para ponerme en vómito. O sea, tengo receptores para uno y para otro. Es un sistema muy completo y que abarca muchísimas funciones corporales y muchísimas funciones sutiles de bienestar emocional o de malestar emocional. Entonces, este sistema tiene una enorme avidez. Le es muy fácil tratar de pescarlo. Y el anestesiólogo, quirófano en general y el anestesiólogo en particular, está toda la vida con opiáceos. Esto también me habla de una predisposición. ¿A qué? ¿A sustancias? No necesariamente. A ciertas percepciones de dolor, a ciertas vivencias de dolor, a cierto tipo de consumos o a conformar parte de esta desregulación que yo tengo en el estrés crónico. Por eso son personas que hay que medicarlas con mucha cabeza, los anestesiólogos, desde lo psicofarmacológico. No es un paciente normal para medicar. Es un paciente que hay que buscar muy bien los fármacos antes de medicarlo. Y fíjense que es habitual que los anestesiólogos se automediquen desde lo psicofarmacológico con 2 fármacos muy a lo bruto que tenemos en psicofarmacología. Uno es el alcohol y el otro son las benzodiazepinas. El uso de benzodiazepinas. Ustedes recuerdan que siempre que van a hablar con un psiquiatra, los psiquiatras denostamos a las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque se acuerdan, es un ingreso, es una apertura del sistema GABA a lo bruto. O sea, está bien, estoy dopando toda la cabeza, 0 especificidad. Fíjense que eso uno podría decir, che, esta es una automedicación no pensada del anestesiólogo, o todo lo contrario, entendiendo que hay tantos aspectos de modificación neurobiológica que tuvo el anestesiólogo, lo que necesita es un fármaco de alto espectro para poder sedarse o para poder dormir. La mala noticia, o la noticia que tenemos para todas las personas que consuman, en verdad esto no es para todas las personas que consuman, es para todos nosotros. Cuando nos aparece la propaganda de que el jabón DAB nos va a dar felicidad, y cuando nosotros mismos decimos, yo cuando me reciba de médico voy a ser feliz, o cuando yo sea papá voy a ser feliz, o cuando viaje a Suiza voy a ser feliz, tendríamos que recordar una máxima de los viejos farmacólogos y de esto que habíamos dicho antes. El cerebro es equilibrio. Donde hay un más, hay un menos. Así que siempre que yo tenga placer, va a venir el displacer. Todos los que nos ofrecen felicidad, los gurúes, felicidad, no. La felicidad no existe. Los picos de alegría siempre van a venir
contrarrestados con algo. Ese es el cerebro. Nosotros no nos damos cuenta en nuestra gestión normal, quizás me pasó eso, me recibí de médico, creí que iba a estar súper feliz y la verdad que ya a la media hora estaba con mis preocupaciones, se me fumó. El adicto lo tiene clarísimo. Entonces, vamos a recordar que todo impacto psicoactivo en la cabeza tiene dos tiempos. Tiene un primer tiempo, una vivencia de gratificación, un rápido inicio frente al estímulo, una intensidad proporcional al mismo, si es un opiáceo es una alta curva, un precoz offset, salgo rápidamente, la cabeza no quiere que yo esté ahí, en eso artificial que me lleva tan a un extremo, y voy a generar tolerancia. ¿Por qué genero tolerancia? Porque este es el tema de las adicciones. Todo adictólogo, en verdad, debiéramos denominarnos toleranciólogos, porque este es la clave de las adicciones. ¿Y por qué genero tolerancia? Porque el sistema nervioso va a intentar que yo no pueda replicar ese maremoto que acabo de generar. Entonces, inmediatamente, digamos, me va a hacer dos cosas. Inmediatamente va a reducir la calidad y cantidad de receptores para que yo no pueda tenerlo, y es esto lo que yo empecé tomando un Insomnium, o empecé a fumar y a las 2 pitadas me dio náuseas, y a los 30 días ya estoy fumando 10 cigarrillos diarios. ¿Por qué? Porque el sistema está tratando de protegerme y está tratando de reducir las vías de ingreso, bajando la calidad de receptores o bajando la cantidad. Entonces, yo voy a tener este primer pico y voy a tener, por ejemplo, mi debut en el consumo, ¿no? Yo estaba muy estresado, sucedía algo, tenía una predisposición previa, elegí esta especialidad viniendo con una predisposición, y un día, por determinado momento, muchas veces es un motivo, tenía un terrible dolor de espalda, tenía un terrible dolor de panza, voy a hacer mi primer consumo de fentanilo. Ese primer consumo me va a dar un efecto. Armonía, tranquilidad, estabilidad, me va a sacar de mi padecimiento. Y yo lo voy a recordar con mucho cariño, porque me solucionó un problema muy grave. El problema es que yo nunca más voy a repetir la calidad de ese primer. A partir de ahí va a ser un espejismo. Yo siempre voy a creer que voy a ir hacia eso y nunca más voy a ir, porque el sistema nervioso va a hacer todo para que me sea... para alejarme de esa situación, con lo cual no lo voy a poder repetir. Yo voy a creer, voy a consumir creyendo, voy a volver a ese estado de estabilidad, y cada vez menos, en la medida que lo repita, cada vez menos voy a tener esa experiencia hedónica. Tanto así que en determinado momento, y esto sí es muy claro en cocaína, ¿te recuerdan? Uno de los motivos para tomar cocaína es estar sociable, no tener vergüenza y tener energía psíquica, y ustedes vieron que en determinado momento eso se transforma cuando la persona no toma en cuenta la tolerancia y va incrementando los montos y las vías de administración de cocaína. Eso termina con el paciente encerrado en la habitación, perseguido y no queriendo ver a nadie. O sea, el motivo por el cual yo empiezo a consumir termina subvirtiéndose en todo lo contrario. Y en esto recuerdo un colega que tenía una adicción a Propofol. Fue de mis primeros años. Para mí era imposible que hubiera una adicción a Propofol, porque entendía, se había muerto Michael Jackson, entendía que era una... No sé, entendía que el rango terapéutico era muy pequeño. Bueno, fue un enorme aprendizaje, y él me explicó que no, que de ninguna manera, que no había ningún riesgo, que se lo administraba con una precisión perfecta. Y entonces me contó que él entraba a quirófano, que siempre estaba un poco nervioso en un sanatorio importante, que iba y se administraba en las piernas el Propofol, y que volvía con una serenidad, una asertividad, un saber hacer, y que el quirófano transcurría tan bien. Yo azoradísimo, no entendía nada, no entendía absolutamente, y ahí es donde yo les digo, está bien, yo no tenía experiencia en opiáceos porque no la tenía, pero sí había leído mucho. Ninguna persona que no sea anestesiólogo podría describir que habiéndose administrado Propofol tenía esos efectos, ninguna.
Lo que me estaba describiendo él no estaba en ningún artículo ni en ningún libro. Y entonces, en el contexto de tratar de generar un protocolo específico para este colega, convocamos a la cirujana que trabajaba con él. Fue muy aleccionador. Ella lo que dijo es que efectivamente él venía dicharachero, simpático, pero yo en determinado momento se iba al baño. Volvía con los pantalones ensangrentados, como un espectro robotizado que se ubicaba en su lugar. Era como tener a alguien muerto que estaba ahí vivo y que hacía robotizadamente. Ella decía, las personas que ingresan a quirófano, o técnicos o enfermeros que lo ven por primera vez, es como una escena de terror. Es un señor que está como un espectro, como si fuera un fantasma, pero fíjense la diferencia de percepciones de lo que ella veía en relación a lo que él sentía. A este gran pico de la respuesta hedónica, que sería lo que a mí me produce, ¿no? Lo que yo quiero, lo que me gustó de la administración de la sustancia, le va a seguir, por el opuesto homeostático que rige al cerebro, le va a seguir todo lo contrario. Y este segundo, como es un efecto reparatorio del vaciamiento de los receptores que yo acabo de producir, se inicia lentamente y va armando una sensación de vivencia displacentera, ¿no? Lo que podría decirse como resaca, ¿no? Yo estoy con... Cada persona lo describe diferente al momento de resaca. Algunos lo van a describir de un carácter más emocional, ¿no? Como una sensación de desesperanza y de falta de voluntad, y otros lo van a describir como un gran cansancio, agotamiento y ganas de no hacer nada. Y progresivamente largo, cada vez es más largo, frente a la repetición de contenido displacentero. El pico de recompensa irá conformando una base depresiva, lo que se llama el dark side de la adicción. Entonces, esto me va transformando el motivo de consumo. Yo creo que consumo para tener mi pico hedónico y en verdad, por lo que estoy consumiendo es para escaparme del dark side, para escaparme de la resaca. Cuando estoy en el tiempo de resaca o de abatimiento, voy a consumir como una manera de escaparme de ahí. Y entonces que lo tendríamos que tener puesto todos en la mesita de luz, diciendo, toda vivencia gratificatoria o displacentera va a generar mecanismos oposicionistas en espejo. Y la gratificación, si yo la obtengo de modo artificial, se va a subvertir mientras genera la tolerancia que perpetúa el uso. O sea, no es solamente que yo agravo mi tolerancia, sino que la experiencia hedónica va a quedar subvertida, se va a transformar y va a dejar de ser placentera para transformarse en algo o generador de pánico, o generador de evitación, o generador de antisocialidad. Entonces, el motivo, fíjense qué paradoja, el motivo por el cual consumo, el consumo me termina llevando a lo peor del extremo del padecimiento que yo quería evitar. Bien, nada, entonces es esto, más con menos. Toda respuesta hedónica va a generar un rulo oposicionista y aversivo. Esto va a descender el umbral del estrés. Acuérdense, toda la catarata de los cortisoles que voy a tener, incrementando el uso para tratar de escaparme de esa catarata de cortisol. Y escapándome del uso la voy a incrementar. Estoy metido en un verdadero problema. La adicción es un ciclo, hay una definición muy linda de adicción, un ciclo de progresiva desregulación de los mecanismos de recompensa y antirrecompensa que genera un estado emocional negativo que refuerza el uso. Es difícil y esto es en forma de una cicatriz. Por eso estamos hablando de un cuadro grave, eventualmente incurable dentro de la psiquiatría. Así como hay, no sé, cánceres que son incurables, como hay enfermedades coronarias que son incurables, hay adicciones que son incurables. No depende de que yo diga que la persona es un vicioso ni que la persona con su voluntad se recupere. Es un simplismo que le agravo el problema cuando yo tengo a mi compañero que tiene un consumo, me junto a tomar un café y le digo, pensá en tus hijos, tenés que dejar de consumir. Le estoy tirando una piedra más. No va por ahí.
Es infinitamente más complejo el fenómeno. Y yo, para armarlo a este doctor, a este colega, para enfrentar lo que se le va a venir, voy a tener que armarle una mochila conformada por muchas herramientas. Herramientas psicofarmacológicas, herramientas de afrontamiento del estrés, porque lo que se le viene a ver es recorrer un largo desierto. Entonces, si nosotros queremos recuperar a ese colega, va a haber que acompañarlo en ese desierto donde él durante bastante tiempo no va a encontrar asideros hedónicos que le permitan decir estoy mejor. Bien, el estrés detona el consumo para gratificar la mente, ¿no? O sea, yo estoy muy estresado y necesito gratificarme, ¿no? Cuando uno dice, para un poco, necesito fumar un pucho, necesito comer un helado, ¿no? Es más o menos lo mismo. Esa gratificación va a generar todo lo opuesto. Y este abatimiento lo voy a compensar con un consumo aún mayor. El tratamiento, y acá voy a dejar por un ratito, entonces fíjense que si vamos a pensar en qué es el tratamiento de una adicción, y cuando nosotros decimos adicción, podríamos poner otros cuadros de salud mental, o sea, es una máxima que nos viene bien a todos, exige un proceso de toma de decisión fortalecido, proceso de que yo tengo que decidir y tengo que disponer de la voluntad para sostener mi voluntad, que en forma permanente reitera su decisión en contra de lo que mi emocionalidad y mis ganas desean. Fíjense cómo hago yo para ponerme en contra de mis emociones y en contra de mis ganas. Y a todo esto, convivencias de desasosiego corporal. Bueno, yo dejaría un ratito acá, un corte, después. Dale. Sí, yo les pido por favor, porque yo hablo con un loro, que ustedes piensen las preguntas, porque todo esto, ustedes son los que saben. O sea, yo estoy diciendo lo que yo escuché, pero esto es una construcción y los que saben son ustedes. O sea, que todo lo que ustedes puedan decir en relación a cómo personalizar, detallar o mejorar estas ideas, ayuda. Hacemos un corte chiquito. Bárbaro. Hablamos de prevenir a 3 niveles, ¿no? A nivel de la prevención, a nivel del tratamiento de la evaluación y después vamos a ver el otro ítem. Cuando hablamos de la prevención, se trata enfocamos en 2 aspectos. Uno es la educación y el otro es la evaluación y el control de los factores modificables. Cuando hablamos de la educación, empezamos porque hay que empezar a hablar de esto. La educación empieza por poner este tema arriba de la mesa, por empezar a hablar. Y de repente lo que decía Leo, capaz que hay que avisarle a los residentes cómo es esto, ¿no? Cómo es esta especialidad. No para asustarlos, por supuesto, pero sí como para poner en contextualización. Mirá, vas a tener esta especialidad, supone esta exigencia, esto, tu mente va a empezar a funcionar diferente. O, ¿qué supone ser un anestesiólogo? ¿No? ¿Qué cosas tuyas se van a poner en juego en esto? Con respecto a la evaluación y los factores de riesgo de control modificables, acá esto es importante porque hay factores de riesgo que la persona ya los trae consigo por su trayectoria de vida, por su historia personal, por su historia familiar. Entre los factores personales, el antecedente familiar de una adicción en la familia o de un consumo problemático de sustancias en la familia es el de mayor riesgo. Pero eso viene con el individuo. A ver, ya lo trae de su trayectoria, de su vida. Después hay el otro principal factor que nosotros tenemos para el consumo de sustancias, es el estresor laboral. El ambiente laboral como estresor. Y ahí yo creo que es algo donde nosotros podemos empezar a hacer. Y muchas de las cosas que dijo Leonardo van por ese lado, ¿no? O sea, saber que nosotros estamos en un ambiente estresor. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos que tener? Además de las cognitivas y las habilidades, y además de los entrenamientos que hacemos para saber hacer la ecografía y saber todas las cosas con las que nosotros nos formamos, ¿con qué herramientas emocionales vamos a contar para poder ejercer nuestra profesión?
que eso forme parte de la valija de herramientas que nosotros precisamos para ejercer nuestra profesión. Y hay que empezar a hablar de esto. Con respecto al diagnóstico temprano, acá nosotros queremos hacer foco en algo muy importante. Lo que pasa muchas veces en el caso de las adicciones es que suele ser como el secreto a voces. Bueno, se sabía, el río suena, agua trae, pero no vas a andar diciendo si no se sabe. ¿Por qué? Porque atrás de eso viene la parte punitiva, si total no tenemos nada que ofrecerle, y si en realidad no, y si no es, y yo no puedo creer que sea, y mira si va a ser. Empiezan todo un montón de cosas que acá más o menos algunos, que más el que menos las ha vivenciado. Entonces, lo que nosotros queremos es facilitar o proponer, lo que las recomendaciones internacionales proponen es que hay que propender a facilitar un reporte confidencial. Hay que empezar a hacer reportes confidenciales. A los médicos nos cuesta mucho pedir ayuda. Lo vemos como justamente una vulneración a nuestra omnipotencia. Pedir ayuda no está bueno. Lo vemos en las guías de intubación de la ASA. Lo primero, no puedes intubar, pedí ayuda. ¿Cuántas veces? Lo primero que nos dicen. Bueno, no pudiste, lo primero que tienes que hacer es, bueno, tal cosa y pedí ayuda. Bueno, acá es lo mismo, acá hay que pedir ayuda. Pero claro, es una situación difícil. Es una situación que genera mucha exposición, genera temor, genera un montón de cosas que se nos vienen encima. Y a veces no es fácil y no se facilita el poder reportar el caso de alguien que nosotros lo vemos que cambia la conducta, cambia el carácter, cambia la forma de cómo se está comportando. Tenemos la sospecha, pero no es seguro. ¿Con qué objetivo? Con que no haya una actitud no punitiva, porque la idea es que esto es que la persona se pueda poder brindarle ayuda, que la persona se pueda atender. Primero que se diagnostique si realmente es un caso de una adicción o no una adicción. Y segundo, que pueda acceder a un tratamiento, a una intervención apropiada y acorde a lo que necesita. ¿Por qué? Porque el tiempo corre, porque en la medida en que el consumo se consolida, ya lo dijo Leo, o sea, el consumo se consolida, pasa una adicción y después la cosa va a peor. Después, lo que viene, ya sabemos que no. Siempre es preferible, la intervención temprana siempre va a ser preferible a no hacer nada. Y después acá hay un punto que es vigilar el uso y disposición de fármacos, que yo después tengo una PPT, que eso es muy importante. El solo hecho de tener la sustancia, la fácil disposición de la sustancia, es un elemento, uno de los factores que ayudan al consumo. Pero la forma en la que nosotros trabajamos con estos fármacos tiene mucho que ver. Y sí que es algo en lo que ya podemos empezar a trabajar ahora, empezando a cambiar nuestra cabeza en cómo disponemos nosotros de los fármacos en el día a día. Con respecto al otro aspecto, tenemos que hay que propender a que la persona reciba un tratamiento oportuno e integral. La intervención inicial, ¿no? O sea, con programas de asistencia y tratamiento que estén enfocados a la persona, con especialistas en adicción a este tipo de adicciones. Que no son fáciles, que como dijo Leo, no son situaciones fáciles de manejar. Y con programas que propendan a la reinserción al trabajo. A ver, yo hace unos años cuando empecé a leer de esto, los trabajos eran como categóricos y lapidarios. Un anestesiólogo que consume opiáceos nunca más puede volver a Block. Pero eran así. Ahora ya se habla de otra cosa. Ahora se habla que la reinserción es posible en algunos casos. Va a haber casos en los que no va a ser posible. ¿De qué va a depender? Bueno, básicamente de cómo era la persona antes, de estructuras de personalidad, de qué hay detrás, de si es un consumo esporádico o no, de un montón de aspectos. Y también va a depender de a qué lugar vuelve, en qué condiciones vuelve,
¿Con qué exigencias vuelve? ¿Qué ambiente lo espera? ¿Qué contención puede tener? Con esto yo lo que digo es que entre el nunca más y el puede volver porque le extiende un psiquiatra un certificado de está de alta, ya se curó y está de alta, yo creo que hay que ir por el camino del medio y hay que ver el caso a caso, el estudiar el caso a caso, y va a depender también hasta de qué contención tiene a nivel personal y familiar y cómo pudo llevar a cabo su programa y su proceso de desintoxicación y de recuperación. Bueno, nosotros como objetivos en principio nos planteamos como comisión desarrollar acciones para prevenir el consumo, la detección de sustancias tempranas en el ámbito de trabajo y establecer algunas recomendaciones para brindar apoyo, asesoramiento, sugerir tratamiento y rehabilitación en los casos en los que corresponda. Una de las cosas que nos pasó cuando empezamos a revisar este tema, claro, dijimos, no, va a haber que ir al Parlamento, va a haber que hacer leyes, acá porque no tenemos ley. No, sí tenemos ley. Resulta que tenemos un marco legal que sustenta que hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el Código de Ética Médica establece que el médico no puede atender en condiciones de intoxicación. Y vos decís, pero es muy obvio. Sí, bueno, pero está. Después hay recomendaciones de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, en torno a eso. Y después nosotros tenemos una ley que es la 19.172 y está el artículo 128.016 del año 2016 que reglamenta el despistaje de sustancias psicoactivas en el área de trabajo. Miren que esto se aplica en la construcción, en los frigoríficos, la forestación, o sea, esto está normalizado y reglamentado, que donde se protejan los derechos del trabajador, pero también que un trabajador en situación bajo los efectos de sustancias no provoque un accidente que devenga en daños a terceros. Eso las empresas lo tienen muchísimo más pautado y establecido que nosotros. Decimos, wow. Para eso hay que conformar comisiones en cada institución, hay que brindar garantías a la persona, al trabajador y también garantías a los pacientes, pero en definitiva hay empresas, o sea, esto en la construcción no es problema, esto en la industria de la carne no es problema, en la forestación tampoco lo tienen protocolizado, lo tienen y la gente se autorregula con esto. Porque saben que pueden ser testeados, que donde se nieguen a ser testeados, ok, listo, se anotan el legajo. O sea, a ver, hay todo un protocolo de esto que no los voy a aburrir. Y acá sí me interesaba, cuando hablábamos de la correcta disposición y almacenamiento de los fármacos, esto sí que me interesa porque, a ver, hay cosas que nosotros dependen mucho ahora de lo que podamos hablar con las empresas, de lo que podamos hablar con el Ministerio, con la Comisión de Salud, en fin. Pero hay cosas que nosotros ya como anestesiólogos, nosotros ahora podemos empezar a ver si ya no podemos empezar a cambiar la forma en la que trabajamos. Y en esto de guía de buena práctica, yo me voy a poner bíblica, ¿viste? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ¿cómo nos manejamos nosotros con los medicamentos? A ver, acá el anecdotario es jugosísimo. ¿Cómo todos trabajamos en varias instituciones de varios lados, desde los seguros privados hasta los hospitales de ACE, todo? Bueno, hay lugares donde te obligan a firmar el vial de un paracetamol, pero los opiáceos están dispuestos en los carros de anestesia a gusto y paciencia. Pedís 1, pedís 2, pedís 3, nadie hace el arqueo de lo que tú consumes. Bueno, habría que empezar a ver un poquito, a ver cómo se hace eso. Sugerencia. Después, manejo de la receta. La clásica, la receta por complacencia. ¿Sabés que se fue el doctor fulano y se olvidó de firmarme las recetas? Vos no te animás a firmármela. Te podés negar, pero vos no te animás a firmármela. Un clásico de la Ecónoma.
que te pide que le firmes la receta del otro que se fue rajando, no, firmó la receta y vos terminás firmando 2 Remi, 4 morfina. No. A ver, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Manejo de ampollas y jeringas. Te traje el restito de fentanil que sobró. Mira, acá dice morfina, pero viste que esto en realidad es fenta. Pero, viste, me quedó mal etiquetadito. Yo te lo traje igual en clásico de pacientes. Te traigo el paciente con el restito de medicación que me sobró a la recuperación. Me sobró un poquito de Remi. Te lo dejo acá, o viene el ayudante de anestesia y te dice, lo preparó el doctor fulano. Si no lo querés usar, bueno, está. Yo te preparo uno nuevo, pero lo preparó el doctor fulano. Entonces, a ver, que tire la primera piedra. Se rompió una ampolla. Ah, cargáselo. Está, sí, se rompió la... Está la ampolla rota en el piso. La vio todo el mundo, la ampolla de morfina rota en el piso. Ponele 2 morfinas a este paciente. Total, se lo pongo a la cuenta, 2 morfinas. Entonces, hay que empezar a decir, bueno, a ver, no, las guías, no lo inventamos nosotros esto, no fue un minuto de iluminación. Las guías dicen, no, a ver, la receta tiene que estar bien estipulada. Se rompe la ampolla, pegas el pedazo de ampolla en la receta y decís, receta por ampolla rota. Se cayó la ampolla, se rompió la ampolla, ¿a quién no le pasa? Te traje el restito de nada, no, tú usas lo que usás en bloc, lo descartás en bloc, adentro del descarpac, vacías la jeringa dentro del descarpac y venís al sector de recuperación. Si en el sector de recuperación precisás medicación, se abre otra ampolla, se carga y se vuelve a hacer otra receta. Evitemos el trasiego, evitemos andar con el bolsillo con una jeringuita con un poquito de midazolam que me sobró. Porque me parece que eso hace a que nosotros tengamos un uso responsable de la medicación. Esto no cuesta dinero, es gratis. Después, por supuesto, hay cosas que sí nos trascienden. Si nosotros empezamos a trabajar así, pero viene la CONOMA y te dice, no tires el remifentanil, no, si no, mira, ¿sabes qué? No, vamos a empezar a trabajar de esta forma. O sea, hay que empezar con las licenciadas. En esto enfermería tiene que estar espalda con espalda. Yo defiendo mucho a enfermería en eso, ¿viste? Con las licenciadas, con los jefes de Conomato, hay que empezar a decir, mira, lo que se usa en sala, se descarta en sala. ¿Y cómo? Vaciando la jeringa dentro del descarpac, pero como la jeringa y la tubuladura. No se dejan restos de cosas. Cuando me voy de la sala, me llevo al paciente al CTI y dejé el resto de la medicación ahí. No, la medicación se descarta toda. O sea, no hay nada que te impida, por más espantosa y más estresante que sea la situación, tomar esa mínima precaución o que alguien la tome por vos y que tú la puedas ver. Yo creo que eso hace a un manejo responsable. Vos decís, el que consume va a consumir. Bueno, sí, pero que haya un manejo responsable de los fármacos me parece que es que nos posiciona a nosotros desde otro punto de vista. Me parece que nos planta diferente, me parece que es importante. Bueno, nosotros en este momento en la comisión lo que establecemos como fundamental es que frente a cualquier situación en la que pensemos que hay una persona que pueda estar en esta situación, pueda pedir ayuda. Lo que priorizamos es el anonimato. En algún momento pensamos en hacer un código QR, después nos dimos cuenta que eso no iba a andar. En realidad nosotros lo que pensamos es, la persona puede pedir ayuda, ya sea acercándose a la comisión, ya sea a través de reporte en forma anónima a través de este correo. El correo es un correo que lo reciben 2 personas. Si nosotros pensamos que es un caso que amerita una evaluación, se le manda al especialista que lo evalúe y cualquier cosa seguimos en el proceso de conversar con ese colega y ver la situación. Y después tenemos pendientes los controles de screening aleatorios. Eso que nosotros comentábamos que era tan frecuente en otros ámbitos productivos del país, acá no, en el ámbito de la salud todavía no se ha establecido. Y eso, bueno, es algo que a futuro pensamos que va a ocurrir. Los testeos aleatorios van a tener que empezar a ocurrir.
Todavía no se han implementado, hay que conversar con las empresas, hay que verlo, pero bueno, es algo como para... Lo tenemos en el horizonte, por decir. Esto es como una lista de una suerte de cosas en las que decís, porque claro, cuando pasa el evento decís, pero ¿cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo le pasó esto a fulano y yo no me di cuenta? Pero ¿cómo? Bueno, acá hay algunos, estos están en varias publicaciones, a ver, para eso alcanza con estar presente, como decía Leonardo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ambiente quirófano quiero? ¿Qué ambiente, cómo está mi compañero? ¿Cómo está? A ver, ¿qué estoy viendo yo en el otro, ¿no? ¿Cómo está el otro? Y esto acá les dejo algo de la Biblia, porque me pareció como eso. Nada, disculpen lo largo que se hizo. Ahí agarro ese, sí, gracias. Bueno, buenísimo entonces lo de Mariana. Esto es la idea de generar un dispositivo específico que sirva para empezar a dar respuesta a estas problemáticas, que va como caballo de Troya a adicciones, pero que en verdad es salud mental. Si la sociedad no genera un dispositivo de alojamiento y de recepción de estas problemáticas van a venir por la banquina y nos van a inundar. Y nos van a inundar los pasillos de, viste lo que pasó con fulanito, viste lo que pasó con sultanito. Todos vamos a empezar a ser cómplices de algo que está pasando, cómplices voyeur de lo que está pasando, y terminamos puestos en un morbo que en vez de ayudar estigmatiza. Es una actitud cero profesional, no la podemos hacer más. Por lo que dijimos antes, esta especialidad tiene sus riesgos inherentes. Y algunos, y va a haber repercusiones en todos los profesionales. En algunos va a haber repercusiones graves. Lo profesional es generar un circuito de alojamiento y de recepción y de tratamiento. Y en esto, esta red, este dispositivo se va a armar en el contexto de una red. Y esta red la vamos a conformar todos. Y la vamos a conformar todos con responsabilidades muy fuertes. La primera de ellas es el compromiso de quienes vamos a estar recepcionando estos reportes del 100% de confidencialidad. Esto va a tener que ser anónimo, si no, ni empecemos a armarlo. Y vamos a tener que ayudar a quienes reciban esos reportes, porque no les vamos a tener que preguntar, che, fulanita de tal me dijeron que la encontraron con tal. Yo eso no lo voy a decir en el pasillo, lo voy a decir en el mail. Y estos profesionales que van a tener nombre y apellido, nos vamos a comprometer con nombre y apellido en el anonimato. Es la única manera de cerrar este candado. No va a ser una institución, no va a ser, no, son con nombre y apellido, cada uno va a poner su honor en sostener ese anonimato. El anonimato es clave, tenemos que salir del estigma. El estigma solo agrava y nos ensucia a todos. Por eso el mail que puso Mariana es un mail que va a tener eso, no lo va a recibir la sociedad, lo va a recibir 3 personas que todos vamos a saber quiénes son, que no van a poder comentarlos de quién se trata y que van a implementar estos protocolos. En relación a lo que yo decía de la red,
ustedes vieron lo que pasó. Hay un filósofo francés, Castoriadis, que dice: la institución transcurre en los pasillos. Nosotros habíamos estado acá y cuando salimos fue una explosión de situaciones que todos habíamos vivido. Todas situaciones muy ricas, todas para analizar, todas hablan de nosotros y todos podíamos aprender. Vamos a tratar de que muchas de esas situaciones terminen en este mail con abordajes que se irán haciendo y que irán mejorando, que empiezan en este lugar, pero que seguramente en algún momento avanzarán a la carrera de médico especialista. Esto que decía Mariana. ¿Cómo le digo yo al residente de primer año: mirá, si en tu casa había una temática de adicciones, si vos sos el pibe que le pasa que muchas veces cuando sale no recuerda quién lo trae, tenés episodios de intoxicación alcohólica muy severas, si vos sos el que consumía cocaína, si vos tenés... No es la mejor especialidad. O sea, como en algún momento, y en algún momento quizás también logremos esta ímpetu termina también metiéndose en la carrera en esto de, bueno, vamos a desarrollar habilidades de sociabilización, porque estos son preventivos para burnout. Y también Mariana mencionó, que yo ahora voy a tratar de llegar un poco a eso, a lo de seguridad psicológica de quirófano, ¿no? Entonces, este concepto de quirófano seguro, el quirófano seguro es toda la protocolización y la aparatología que tiene que tener quirófano, más una cantidad de gestiones de vínculo social que debe darse. Voy a tratar ahora de avanzar en ver si podemos reconocernos en algunos de los sesgos que suceden en quirófano y en el anestesiólogo, en cómo interpreta las situaciones. O sea, nosotros ya dijimos, bueno, quirófano es un lugar de súper estrés, de discusiones, de diferencias, de mala gestión emocional. Esos serían los títulos, pero esos títulos se asientan en algo, en modalidades. Y esas modalidades tenían que ver con ¿qué? Con este objetivo, lograr proceso de toma de decisión catastrófica imprevista. Vamos a ver si en ese camino, entre los problemas que se generan en quirófano y en la adquisición de esta habilidad, no hay algunos sesgos de maneras de pensar que son comunes, que quizás al enunciarlos uno los puede empezar como a reconocer y a problematizar y a... Bien. ¿Se acuerdan que les había mencionado que este era un lindo gráfico, simple, muy pavo, toda charla de estrés lo tiene, ¿no? Entonces, en la medida en que mi nivel basal de estrés, de gestión del estrés, es bajo, cualquier estresor, como todos podemos tener, un accidente de auto, la enfermedad de un familiar, lo que nos pudiera pasar, fíjense que se maneja dentro de los márgenes de gestión, de afrontamiento. En la medida en que yo ya salí de un nivel bajo de gestión del estrés o de una gestión eficiente del estrés y de la frustración, claro, el problema es que el estrés ya me precipita por fuera de los márgenes de gestión psíquica y metiéndome acá, esto es patología en salud mental. Después, para cada uno será la que sea. Pero esto puede ser desde un insomnio pertinaz hasta un trastorno del estado de ánimo, hasta una impulsividad, hasta explosividad, hasta... Y fíjense también en este gráfico tan simple, cómo, digamos, lo ideal sería que yo me maneje desde un estado ideal de salud y de balance o de equilibrio, teniendo estrategias, una gestión preventiva del estrés que me permita descansar, afrontar y afrontar. Descansar, afrontar y afrontar, ¿no? Sería la persona normal. La persona normal tiene espacio de recreación, espacio de descanso, y cuando surgen problemas que todos tenemos, afrontamiento, afrontamiento. En la medida en que hay una inadecuada resolución, porque el estímulo sea excesivamente problemático o porque yo ya me agarró sin buenas estrategias de afrontamiento,
yo ya estoy subiendo mi piso del estrés y fíjense entonces cómo lo primero que sacrifico es lo que habíamos dicho antes, recompensa, descanso y recreación, y con lo único que me quedo, que es, fíjense, seguramente es muy en el piso donde estamos todos nosotros, donde nos estamos diciendo, bueno, mejorar el afrontamiento de la situación, de la frustración. Y ahí estaría, ya subimos un piso, y lo que nos queda ya no es descanso, es afrontamiento. Una inadecuada resolución sobre este afrontamiento, yo ya estoy con una mochila incompleta, ya me pone en un piso muy alto en el cual cualquier detonante, la famosa gota que rebalsa el agua, ayer lo decíamos el caso de Bombita, Ricardo Darín con el auto, me determina la X consecuencia de salud mental. Si uno lo piensa así, este gráfico tan simple, uno lo piensa y empieza a pensarse a sí mismo y colega, fíjense cuántos de nosotros vemos al colega que se irrita demasiado, que se enoja, que no tiene paciencia, que no tiene atención, que se distrae, que yo le estoy tratando de contar de un paciente difícil y estoy tratando de decirle toda la secuencia del paciente y ya no tiene tiempo para escucharlo. O sea, yo veo que la ansiedad se lo está comiendo crudo y que quiere rápidamente pasar a resolver o a ingresar a quirófano. Nada, entonces en cuanto a estrés, cada uno de nosotros lo que va a tener que saber es evaluar, ¿no?, cuáles son los datos, o sea, cuál es mi historia de estrés. Generación de datos propios, vamos a singularizar, o sea, estamos en una caracterización genérica del estrés, vamos a tratar de singularizarlo en relación a vos. A mí lo que me molesta muchísimo es que el cirujano siempre llega tarde, o que siempre me da órdenes, o que me hace chistes, o como me acuerdo de alguna anestesióloga mujer en un sanatorio que sentía que en el quirófano los chistes sexuales la perturbaban permanentemente, o sea, chistes muy subidos de tonos que ella los sentía y, bueno, singularizamos, y a partir de singularizar es que uno puede hacer estrategias de intervención. Y fíjense en algunas de las múltiples, es una especialidad muy investigada, sobre todo en el mundo anglosajón, anestesiología, ¿no? Y entonces, alto empoderamiento, ¿se acuerdan lo que estuvimos haciendo chistes a lo loco? Nada mejor que un anestesiólogo para resolver cualquier situación. Nada mejor que un anestesiólogo para viajar en avión a Europa y que alguien tenga un ataque de pánico. Ideal. Más que un médico habría que decir dónde está el anestesiólogo. Alto compromiso laboral. Este alto compromiso laboral es una virtud y como fíjense cuántas veces el anestesiólogo tiene virtudes que son defectos. O virtudes que dependiendo del contexto es una virtud y dependiendo del contexto es un defecto. Alto compromiso laboral es, bueno, está buenísimo, pero si yo estoy trabajando todos los domingos y es el domingo que yo estaba con la familia, ese alto compromiso laboral, gran desafío y una alta satisfacción. O sea, los anestesiólogos en términos generales son profesionales que son eficientes, que resuelven los problemas y que esto lo autoperciben como un rasgo de valor, como una satisfacción sobre el desempeño. Todo esto va de la mano con porcentajes altísimos de agotamiento emocional. Y fíjense este tema tan interesante, ustedes vieron que, típico que los que somos más grandes criticamos a los más jóvenes y que toda época pasada era mejor, y vieron que los más grandes estamos diciendo, che, esta nueva generación que me dice no quiero trabajar los sábados, no quiero trabajar la noche. A nosotros no entendemos porque para nosotros es todo sacrificio, sacrificio, sacrificio. Que pase todo eso no implica que no sea un grupo que está con mucho agotamiento emocional, ¿no? La sociedad cambió, no es lo de antes, el rol del médico cambió. En todo ese contexto habría que profundizar el por qué esta generación, que los más viejos percibimos como una generación más frágil y con muchos condicionamientos para hacerse cargo del trabajo, igualmente en su sensación de percepción subjetiva es de alto agotamiento emocional. Estresores, es difícil generalizar porque para cada uno es propio, pero volvemos a la primera parte.
el sentirme responsable de la vida, que la vida del paciente está en sus manos. No puedo dominar mis turnos, no puedo dominar cuánto va a durar una cirugía, mi agenda está ya comprometida, esto es una endoscopía y yo ya tengo a las 14 horas, tengo que estar en otro lugar, que tengo que viajar en auto, y no puedo controlar, la agenda de quirófano me controla a mí. Pacientes mayores con más comorbilidades, problemas de escasez de medicamentos, o sea, todos los problemas de gestión. Es como que el anestesiólogo tiene... Es como, ¿vieron esos anestesiólogos que antes de entrar a quirófano quieren armarse la mesa y que esté todo muy prolijo? Bueno, un poco pasa eso de el enfermero que no me trae al paciente, los medicamentos que no hay, sobre todo los que están en hospitales, todas las carencias que se suscitan, el anestesiólogo lo desequilibran porque en función de hacerse cargo de la vida del paciente, su proyecto previo, su mentalización previa, todo tiene que estar dispuesto para que esto suceda. Entonces lo agota mucho esta gestión de las dificultades institucionales. Trabajar sin lo de la soledad es universal, la sensación de soledad del anestesiólogo es universal. Y esto muchas veces se agrava cuando yo voy a lugares, soy el anestesiólogo medio mercenario, se agrava en lugares que me van llamando. Che, ¿podés venir en 2 horas? ¿Podés mañana a la mañana? En vez de tener equipos de trabajo, ¿no? Los anestesiólogos que están en equipos de trabajo tienen mucha mejor calidad de vida profesional que el anestesiólogo que es llamado y cambia. Las relaciones interpersonales, es esto que dice el anestesiólogo, esta no es mi especialidad, no puedo estar con el tema de la enfermera, el enojo del técnico, la impaciencia del cirujano. La presión de producción, les vuelvo a decir, imagínense en cualquier otro ámbito de trabajo, ¿qué dirían los sindicatos sobre cómo trabajamos en quirófano? Imagínense un sindicalista metalúrgico que lo metiéramos y le decimos, che, tenés que ser el sindicalista de quirófano. ¿Qué diría? ¿Y por qué nosotros lo hacemos? ¿Y lo hacemos por honorarios? Bueno, eventualmente. Pero más que nada lo hacemos porque los médicos del día 1 de entrar a la Facultad de Medicina, con lo primero que hacemos alianza es con la obligación de asistencia. Es infinita, es insatisfacible el asistir, el ayudar, el proveer salud. Por eso, y entonces es interminable, es una vocación que es interminable, y eso va muy de la mano de la productividad de quirófano, que nosotros no lo entendemos como una productividad económica de quirófano, lo entendemos como yo atiendo, soy médico, atiendo. Y va muy de la mano de esa cosificación. Yo estoy enfermo o es domingo y trabajo igual. Y mi familia lo tiene que entender. Y si no lo entiende, por vía del honorario alto, del cual todos dependen, lo van a entender. Voy a ser bruto, perdónenme si soy bruto diciéndolo así. Bueno, el tema de los registros, no sé, yo lo he escuchado mucho. Estoy harto de los registros y lo médico legal vino a empeorarlo. Estoy harto de escribir y escribir y escribir y escribir. Cuestiones éticas, sí. Toda la temática de aborto, del trasplante de órganos, son todas como problemas que el anestesiólogo muchas veces los percibe como ovnis que le han caído. Bueno, y todo sucedió peor después de COVID. Si nosotros dijéramos, bueno, vamos a tratar de pensar cuáles serían las singularidades, las idiosincrasias de la modalidad de pensamiento que están conformando a esta mente. Que fíjense que no estamos criticándola, porque estamos hablando de virtudes. El temperamento del anestesiólogo, el que tiene esta herramienta de oro, el proceso de toma de decisión inmediata en situación de catástrofe, eso es una gran virtud. Lo que estamos diciendo es que esa gran virtud también es un defecto. Tiene 2 caras. Entonces vamos a ver cómo se conformó en concreto, de cómo piensa.
Y una es proyectarle a la realidad la responsabilidad de que yo me sienta mejor. O sea, el problema es que la enfermera no me trajo al paciente en tiempo, que el cirujano es un maleducado y que la mesa no estaba ordenada y que no tengo las drogas suficientes. Etiquetas globales. Yo no singularizo la situación que estoy apreciando, sino que la caractericé en términos generales. Tuve como un prejuicio. Y entonces no los estoy observando en el detalle, sino que lo etiqueto de movida. Por eso es que yo trato de explicarle al anestesiólogo, contarle el desarrollo de un paciente, y el anestesiólogo, a las 3 palabras que yo ya dije, ya me etiquetó la situación. Dijo, sí, es esta situación. Bueno, la necesidad o de autorresponsabilizarme, la vida del paciente me corresponde, o la necesidad de proyectar la responsabilidad. Y que empieza en el mismo segundo, recién justo lo hablábamos en alguna situación, en el mismo segundo en donde yo digo, no tengo los elementos que necesito, no llegaste a tiempo, no me avisaste que el paciente es obeso, este paciente no tuvo una buena evaluación preanestésica. O sea, desde que entro a quirófano, quizás por inseguridad, estoy todo el tiempo proyectando responsabilidades, como si me estuviera deslindando la responsabilidad. Fíjense que si lo voy a lo médico legal, que yo deslinde responsabilidad, en verdad no me resta responsabilidad médico legal, me la incrementa, porque yo estoy advirtiendo errores y estoy trabajando igual. O sea, si yo advierto errores que comprometen la práctica profesional, desde lo médico legal lo que tengo que decir, esta cirugía no se puede hacer. Entonces yo no puedo estar en el medio. Psicorrigidez, ¿no? Esta cirugía, ustedes lo van a saber mucho mejor que yo, los ejemplos. Psicorrigidez es cuando yo no tengo la ductilidad para poder adaptarme a situaciones que van cambiando y que lamentablemente van cambiando todo el tiempo. Empieza tarde, el cirujano no llegó, el paciente se complicó, le salió un valor alto de glucemia. Ductilidad. Razonamientos monovalentes, percibir en blanco y negro las situaciones. O esto está bien o esto está mal. Y si hay un gris ahí, fantasía de control. O sea, la percepción de que todo debiera ser controlable. Y fíjense que el anestesiólogo tiene mucho esto de controlar las situaciones. El problema de controlar las situaciones es que el control de lo situacional es un imposible, porque lo situacional por definición es incontrolable. Yo no puedo controlar ni el horario de la enfermera, ni la evolución del paciente, ni que la máquina esté funcionando bien, ni la conducta del cirujano. Entonces, mi fantasía de control, que es algo que yo hago para poder obtener mi resultado de eficiencia, siempre me va a condenar como a sentirme mal, a sentirme frustrado. Falacia de justicia. Lo que a mí me parece que de una situación, lo caratulo como algo injusto y lo vivo como algo injusto. Esto me victimiza, me genera dolor psíquico y el dolor psíquico me predispone al estrés. Pensamiento sentimentalizado, nada peor. Todo salud mental, ustedes van a ver todo el tiempo, lo que vamos a decir es el pensamiento emocionalizado. Está buenísimo para terapia, pero es pésimo para la gestión profesional. Yo no puedo pensar con las emociones. Las emociones son algo y mi pensamiento profesional sobre el abordaje de la situación tiene que ir por otro camino. Pensamiento maniqueo, blanco y negro, generalización. La enfermera llega tarde, siempre llega tarde. Fíjense cómo me estoy amplificando el malestar, cómo me estoy dañando, dramatizando. El problema de dramatizar es que yo toxifico mucho el ambiente y me intoxico mucho con un sentimiento muy negativo. Hay que tratar de ver, bueno, esto realmente, cuando yo paso a hacer una generalización, tengo que estar muy seguro de que hay características de generalización.
Interpretación del pensamiento. Todas las situaciones del lugar las percibo en mi contra. Siempre llega tarde porque me tiene bronca. Fíjense que ahí yo ya estoy muy predispuesto al burnout. Una persona que viene muy vulnerable, una persona que viene con estos sesgos de pensamiento. Por eso también está bueno reverlos, porque todos tenemos sesgos de pensamiento. Está bueno reverlos, está bueno hacer un chiste, cualquier cosa que me permita zafar de estar atropellado por este sesgo. Catastrofismo, bueno, personalización, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Siempre mis pacientes son de intubación dificultosa. Siempre me pasa a mí. Esto es muy robado de las primeras ayudas psicológicas, que sería el médico que va a la catástrofe. De ahí es de donde se arma, ¿no? El médico que va a la catástrofe, en escenarios de catástrofe, hay pequeño botiquín psíquico fácil, que es cómo hago yo para atender en esa situación imposible de atender. Y de ahí uno puede robar muchos aspectos, que muchos son ideales, que muchos no los voy a poder hacer, que muchos los voy a poder hacer media hora y después voy a perder la paciencia, pero que siempre está bueno que uno los tenga como ahí en algún lugar a ver qué de eso, y que esto habla mucho de lo que dijo Mariana sobre la actitud. Van a ver que todo esto, y acá sí es donde yo ya más me arriesgo a parecer el gurú Maharaji hablando de meditación y mindfulness en el ambiente de quirófano, y que todas estas parecen, esto es como el detalle del resultado, y en verdad de lo que vamos a estar hablando acá, de lo más importante no es de lo que se está diciendo, sino de mi actitud. Todo esto en verdad debiera dialogar con una actitud, que para cada uno de nosotros es diferente. Cada uno tiene su actitud salvadora. Está el que hace chistes, está el que da seguridad, está el que es compasivo, está el que lo hace con la mirada, está el que necesita tocar y agarrar la mano. Nadie nos puede decir cuál es. Por eso yo al comienzo de toda la charla dije, ojalá esta conversación sirva para que yo reconozca cuáles son ciertas características que yo tenga, ponerlas en valor y empezar a usarlas. Cada uno lo sabe. Cada uno lo sabe porque lo ha tenido. Todos tuvimos el que se nos murió un hermano, el que se nos murió un papá. Todos tuvimos situaciones muy difíciles donde tuvimos que hacer recurso de algunas habilidades innatas que teníamos. Bueno, esas habilidades son las que tenemos que poner en valor para generar esto que sería seguridad psicológica de quirófano. Generando un ambiente de resguardo. ¿Y esto qué sería? Tratar de hablar con quirófano y decir, che, cuando empieza la cirugía, el paciente está induciéndose, tengamos 5 minutos de calma. Tratemos de no hacer chistes, tratemos de estar todos en el lugar, tratemos de hablar en voz baja. Las primeras veces se me van a burlar, las segundas veces me van a decir, ahí viene el hincha con lo de qué sé yo. Quizás en la cuarta o en la quinta logro 2 o 3 minutos para que esa inducción sea más tranquila. Proveer al paciente sensación de seguridad. No puedo olvidarme que para el paciente la cirugía es excepcional. No se lo va a olvidar en toda su vida. Está con muchísimo miedo. Está desnudo. Tiene muchísimos complejos sobre su desnudez, sobre su fealdad. Y escucha que todo el mundo está hablando como en el ómnibus, está hablando de cualquier pavada. ¿Cómo resguardo yo eso? Eso sí es una mirada. Eso sí es una mirada. Eso sí es un doy la mano, eso sí es un guiño de ojos, eso sí es un chiste. Y tratar de que todo el mundo tenga ese mínimo gesto. Son gestos. En el detalle está todo esto. Yo puedo seguir con los chistes, yo puedo reírme. El paciente puede tranquilizarse de que están todos riéndose porque dice, están todos se nota, no pasa nada, en la medida que cada tanto personalice. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de malas noticias? ¿Dónde está la clave de malas noticias? En el momento en el que yo la miré a la mamá y le dije, en ese momento me preguntó por usted. O sea, yo hice todo un relato, sobre 45 minutos, y lo importante para la señora
Fue ese detalle. Ese detalle singulariza, humaniza. Calma y atención activa. Tratar, yo estoy con la cabeza en otro lado, pero tratar de cuando le digo al paciente ¿cómo estás? O estate tranquila, que eso, tratar en ese, son 30 segundos de escucha activa, realmente escuchar lo que me está diciendo. Y si me está diciendo tengo mucho miedo, en verdad hubiera sido ideal que me lo dijera en la entrevista preanestésica, ahí ofrecer, yo voy a estar con vos todo el tiempo, no hay por qué tener miedo. Buscar lugar apartado, posibles y ruidos, sin reflejar sensación de calma. Reflejar, es actitudinal. Esto es actitudinal, es una actitud, no son palabras, es mi seguridad personal. Acuérdense que todo esto es muy animal y es muy instintivo y el miedo es la emoción que nos lleva más a la infancia. Así que lo que está mirando esa persona, casi nada de lo que yo digo y casi todo de lo que es mi cara y mi calma. Produzca calma, bueno, nada fácil, exprese y cree eficacia. Ustedes no hay profesional más eficaz que un anestesiólogo en medicina. Cree eficacia, muestren. El anestesiólogo no habla de la eficacia. Y ustedes digan, o sea, es esta aparatología, todos los pacientes terminan bien, este quirófano trabaja 24 horas, todos terminan muy bien, lo suyo es muy simple, usted tiene buen estado de salud. Consolide la conexión emocional, todo esto consolida la conexión emocional. Ahí es donde al residente que dice, y yo elegí esta especialidad porque la verdad es que no soporto la demanda emocional, ahí uno tiene una mala noticia. Es breve, es muy corta, es instantánea, pero es intensísima y muy eficiente. Fíjense que muchas veces muchos pacientes de esa situación excepcional lo que van a decir es la seguridad que me dio el cirujano, la seguridad que me dio el anestesiólogo. ¿Y cuándo se la dio? No, yo estaba en el pasillo, qué sé yo, me miró, me agarró y me dijo, todo bien. Detalles. Refleje confianza en el futuro, ¿no? El paciente no tiene futuro. El paciente no tiene futuro en ese momento. El futuro soy yo. Él está anclando, su miedo está anclando su vida, su futuro en mí. Es increíble que algo que para el anestesiólogo es de rutina, ¿qué es eso? Uno no puede perder la noción de lo que para mí es de rutina, estoy cansado y al mediodía tengo que llegar a fulanito de tal, para la persona es el evento de su vida, es uno de los 5, 6, 7 eventos de su vida, cuando me operé de no sé qué. Bien. ¿Cómo descosifico al paciente? ¿No? Esto obvio no lo voy a hacer siempre, no necesito hacerlo en endoscopía, no necesito hacerlo cuando el paciente está perfecto, cuando está tranquilo, pero cuando la situación es grave o tiene mucho pánico, o cuando la situación de quirófano se ha caotizado porque el paciente tuvo un evento adverso y yo ya estoy viendo que el que debe adquirir el liderazgo se paralizó, el que es el segundo ayudante está tomando el liderazgo, el enfermero se puso colérico, ¿no? Ese caos que se genera cuando viene el evento adverso y todo se desorganiza y nadie puede pensar. ¿No? Estas son medidas donde yo a la persona la saco del caos y la pongo en su identidad, ¿no? Y esto yo lo hago conmigo mismo, lo hago con los pacientes y lo hago con mis colegas, ¿no? Es recordarle quién sos. Ah, no, pero vos te acordás que vos sos excelente. ¿Te acordás cuando tuviste la arritmia? Vos sos excelente en esto. O sea, sos vos. Salí de ese anonimato del caos. Nada. Es dar identidad. Y esto es algo que es muy pesado de esto de que decimos de la relación médico-paciente y que a veces uno escucha del anestesiólogo, la demanda emocional me agota, no soporto la demanda emocional. ¿Y por qué me agota? Porque es mi actitud, es lo que dijimos antes, mi actitud es su ancla. Se está produciendo algo que es invisible, pero que es de una intensidad emocional tremenda para el paciente. O sea, él está alojando en mí su esperanza de vida. Es pesado. Fíjense todo lo que vinimos diciendo en todo este tiempo de lo que es un anestesiólogo, de lo que si uno lo pone en
sobre la mesa de todo lo que es un anestesiólogo. Bueno, creo que sigue, pero quisiera, ¿qué les parece? Quisiera no dar más la clase magistral. ¿Qué les parece primero de conformar, porque creo que lo más importante de todo esto es un intento de conformar un dispositivo de acá a futuro para la recepción y el alojamiento de estas problemáticas? Y la idea, por supuesto, es que esto sea exitoso. Tendrá nos irá mejor, nos irá peor, pero es que sea exitoso. ¿Les parece que es útil, que no es útil, que es conveniente? ¿Cómo lo ven?